dimos a conocer la decisión del presidente estadounidense Donald Trump para apoyar una iniciativa que busca modificar el sistema de inmigración de esta nación a uno basado en méritos, con el fin de reducir en un 50% la inmigración legal en su país. Esto en un periodo de 10 años. Para analizar a detalle esta propuesta nos acompaña el licenciado Rodrigo Farfán Alegría, quien es internacionalista y experto también en el tema Estados Unidos. Rodrigo, pues ahí está esta propuesta. Creo que tampoco deberíamos de hablarla o de mencionarla como propia de Trump, pero sí una que ha adoptado y dice que la va a apoyar, ¿cierto? Claro que sí, Alejandro. Pues mira, es una propuesta que viene manejándose más o menos desde enero por parte de dos senadores, el senador Cotton y el senador Perdue. De hecho, le llaman la iniciativa Cotton-Perdue. Es una iniciativa en la cual concuerda mucho con la parte de la campaña de Donald Trump, en la cual él, básicamente, todos lo sabemos, trataba de reducir el flujo de migrantes hacia su país. Esta iniciativa es la iniciativa, en español se le llama la reforma de la ley migratoria, de la ley de inmigración de Estados Unidos para un empleo fuerte. RISE se llama en inglés. Es una iniciativa que va en dos sentidos. Uno que es que se reduzca al 50% en al menos 10 años, es decir, ahorita más o menos Estados Unidos maneja un promedio de visa, de estos permisos de trabajo, lo que le llaman la Green Card. Más o menos 1 millón de permisos se dan al año. Esto lo que se pretende es que en un año, es decir, para el 2019, que entraría prácticamente hasta el otro año, se reduzca un 40% para que en una década, en 10 años, esté únicamente al 50%, es decir, únicamente 500,000 permisos. Eso por una parte. Por otra, es eliminar lo que le llaman el sistema lotería, un sistema en el cual, a partir de los 90, se le dio cierto permiso a los inmigrantes irlandeses y africanos, y eso se pretende eliminar por completo, ya que dicen que carece de muchos métodos de transparencia, y además reducir a 50,000 únicamente las visas para refugiados. Entonces es un tema muy complejo, es un tema muy controvertido, pero que es un tema que además es muy difícil que vaya a pasar en el Senado de los Estados Unidos, porque el Partido Republicano cuenta únicamente con 52 senadores y se necesitan 60 senadores para que esta reforma se pueda dar. Además hay voces como por ejemplo la del senador John McCain, que está de acuerdo con el sistema que está actualmente. Él se ha manifestado que un sistema diferente, sería complejo y sería en deterioro de la economía de los Estados Unidos. Y además que ya las voces de los demócratas se han manifestado totalmente en contra de este sistema. Y justamente lo vimos hace una semana, la semana pasada, justamente el jueves de la semana pasada, el voto de McCain, recién salido del hospital, junto con el de otros dos republicanos, bastó para tumbar la posible modificación al Obamacare. Así es, por eso es que se menciona que va a ser muy complejo este sistema, un sistema basado, como ya lo decían en el título de entrada, basado en méritos y habilidades, un sistema en el cual se le va a privilegiar a los migrantes legales, porque hay que decirlo, hay mucha migración legal en Estados Unidos. México, de esa migración, de ese millón de permisos que se dan al año, es el primer lugar con alrededor del 15.1%, seguido de China, viene la India. Y muy por encima, así es, porque son 15.1% los mexicanos, como dices, el 7.1% los chinos, el 6.1% los indios y el 5.1% los filipinos. Es decir, estamos doblando el segundo lugar. Prácticamente doblando, y que ellos lo que pretenden es parte de la campaña que ya venía manejando Donald Trump. Como decías al inicio, no necesariamente es una iniciativa de él, pero que sí la adopta, que sí ayer hace el anuncio en la Casa Blanca de respaldo junto con estos dos senadores, y que la verdad es que el sistema y todo lo que engloba esta nueva ley que pretenden adoptar de entrada es muy confusa, porque y además que es racial, es discriminatoria, es una ley que, como todo lo que está haciendo y todo lo que desde su campaña Donald Trump viene promoviendo, la verdad es que deja de lado muchos aspectos importantes de la gente que emigra a Estados Unidos. Y también, Rodrigo, termina siendo un poco de atole con el dedo para su electorado, porque en nada, si es acaso en poco, soluciona la migración ilegal, ¿no? Porque finalmente sí es un mecanismo para legalizar
migración de los indocumentados, pero la problemática es inmensamente superior a este millón de green cards que se otorgaban al año. Es decir, no se está resolviendo el problema de raíz, si es que ellos lo ven como tal, como un problema. Mira, no toca absolutamente ni una coma de lo que es la inmigración, la inmigración dentro de Estados Unidos indocumentada, sin documentos, ilegal. De los 11 millones de inmigrantes ilegales no se toca absolutamente nada. No dice nada, por ejemplo, de que el 70% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, de ese 70%, la mitad son indocumentados. Entonces, la verdad es que es complejo creer que los estadounidenses, que los norteamericanos, vayan a asumir ese tipo de tareas. Por ejemplo, no nos imaginamos en California, que es el estado que principalmente se dedica a la agricultura, vaya a haber norteamericanos, gringos, trabajando en los campos. Es difícil, es prácticamente imposible. Y como dices, no soluciona absolutamente nada el tema migratorio. Al contrario, pone trabas, pone diversos ahí candados que además obstaculizarían, porque es difícil que lo va a aprobar, que la gente que va a trabajar, que la gente que tiene ganas de emprender, que tiene ganas de aportar al país, a los Estados Unidos, pues pueda poner su granito de arena. Que eso era lo que estaba pasando. Cada millón que se adhería a esta nación a través de la Green Card al año era un millón de personas que estaban contribuyendo a su economía, a su fortaleza, a su Producto Interno Bruto, en fin, a muchas cosas. Por completo, Alejandro, es pues la verdad en detrimento de la misma economía. Como lo decías, McCain ha sido muy enfático en puntualizar estos esquemas. Y pues la verdad es que no trae ningún beneficio, al contrario. Donald Trump ha enfocado sus políticas únicamente para su base electoral. Bien. Viene con el pretexto de que esto va a incrementar la economía, va a incrementar los salarios de los estadounidenses, porque es lo que dice es, al quitarle a la gente que viene de fuera las posibilidades de que tengan una residencia, los estadounidenses van a ser los mayores beneficiados porque va a haber un aumento al salario, va a haber un aumento a la economía, cosa que es muy difícil, casi yo diría imposible de poder corroborar. Rodrigo, muchísimas gracias como siempre y pues nos mantenemos al contacto porque hay temas, bueno, prácticamente diario desde Estados Unidos para entender. Y muy escabrosos con Donald Trump. Gracias, muchas gracias.